la manipulación de las demandas. Las demandas vienen de la gente, que se ve obligada a demandar por la contingencia de las necesidades. Pero ¿qué pasa cuando las demandas son lanzadas y desplegadas? Cuando las demandas forman parte de la atmósfera política, las demandas son difundidas, llegan a oídos del gobierno, que es el demandado, u a otras autoridades, o en su caso, directores empresariales o los dueños mismos de las empresas. La demanda forma parte del ambiente. En este contexto, la demanda es recogida e interpretada a su manera por los que recogen la demanda. Los políticos la recogen a su manera y la usan a su manera, de acuerdo a sus intereses. En unos casos son retomadas y se colocan en mediación de las demandas, apoyándolas. En otro caso son rechazadas y denunciadas como parte de una conspiración. La demanda pasa a formar parte de lo que vamos a llamar manipulación política. De la demanda se apropian los intermediarios y las intermediaciones, y en ese transcurso sufre una descomposición y una nueva composición que tiene otras características, incluso tiene otro sentido, una significación política. Esto no quita de ninguna manera mérito, justeza a la demanda misma. Ella permanece como demanda de parte de la gente, de parte de la movilización social. Sin embargo, en otro terreno, en otro plano de intensidad, en el plano de intensidad política, la demanda sufre modificaciones no solamente de sentido, sino también en relación a la adecuación a los fines. Podemos decir que la demanda de la movilización social está vinculada a resolver problemas sociales, problemáticas sociales, a resolver un tema de necesidades. En cambio, cuando pasa a ser usada por los intermediarios, sobre todo políticos, la demanda adquiere otras connotaciones. Pueden estar vinculadas a proyectos políticos. Por ejemplo, aquellos que se llaman a sí mismos de emancipación o de carácter reformista, o en su caso, para ser considerados institucionalmente. En el peor de los casos, en la diatriba política, son descalificados como parte de un discurso de la conspiración contra el orden establecido. Ocurre algo parecido con lo que pasa con el lenguaje, cuando se da la polisemia. Incluso, mejor aún, cuando se da la homonimia, cuando una misma palabra tiene distintos significados. Entonces, eso tiene que ver con lo que Aristóteles y Platón definían o acusaban como sofística. Sin embargo, la sofística ya está dentro del lenguaje, como dice Bárbara Cassin en Elogio de la Traducción, complicar el universal. Demanda es una palabra, pero adquiere dos sentidos distintos cuando se da en los que demandan, desde su
situación social, desde su existencia social, desde las necesidades sociales. Y otra cosa es cuando la demanda adquiere otro sentido, llamaremos así, desde la premura política, desde los requerimientos de los intermediarios políticos. Entonces sería una demanda política, una demanda en relación al poder, una demanda del poder. Si ustedes quieren, una demanda de dominio. En términos efectivos, en términos de la realidad efectiva, se trata de dos demandas distintas, de dos estructuras sociales distintas de la demanda, aunque sea la misma palabra. Una cosa es la demanda social y otra cosa es la demanda inherente a la clase política. Entonces se produce lo que hemos llamado la manipulación de la demanda. Y esto se da en el contexto de las representaciones, no solamente en lo que significa representar a los que demandan, a los demandantes, sino lo que significa la misma significación de la demanda transformada, significación, si ustedes quieren, para decirlo de manera directa, adulterada en el campo político. Sin embargo, hay que aclarar la demanda dicha, clara, transparente, demandante, es la demanda social, en tanto que la demanda implícita, inherente, política, es una demanda que se oculta, que no se dice, sino que aparece en la intermediación y también en el encubrimiento de los fines que se persigue, que tienen que ver con el poder y la dominación. Sin embargo, el político, en su intermediación, dice que defiende la demanda, o en su caso, en otro caso, la institucionaliza, o en otro caso, la interpreta, de tal manera que puede utilizar la interpretación e interpretar las mismas necesidades del demandante al antojo de la mirada del poder, o en el peor de los casos, como hemos dicho antes, descalificar la demanda y atribuirle más bien un contenido conspirativo. Al respecto, los ejemplos abundan en la historia de las demandas, la transformación de las demandas en reivindicaciones no solamente económicas, como dice un discurso marxista, y el mismo discurso también habla de la transformación de las demandas en una connotación política, cuando se pasa de la clase en sí a la clase para sí. Pero no estamos en esta discusión filosófica, sencillamente estamos haciendo referencia a la historia social y política, y también podemos decir la historia económica de las demandas. Entonces hay una larga historia donde se produce lo que acabamos de decir, la intermediación, la manipulación de las demandas, y también se produce la transformación semántica o la polisemia misma, en términos de homonimia, del término demanda. Podemos hablar de la proliferación de las demandas. Hay demandas económicas que pueden ser de carácter salarial, pero también con anticipación. En una historia más larga hay demandas por la tierra de parte de las luchas por la reforma agraria, las luchas campesinistas, por así decirlo, que atraviesan varios siglos y terminan transformándose y actualizándose en un contexto diferente en el siglo XX, la modernidad. Incluso en el siglo XXI llegan
en el nuevo contexto del siglo XXI, en la modernidad tardía, pero tiene esas características de reforma agraria, aunque cada vez más disminuidas porque un sector de lo que fue el campesinado se convierte en burguesía, es decir, no solamente en burguesía campesina, sino en empresarios. En la medida que la economía campesina deja la diversidad de cultivos y se abre al monocultivo, entonces pasa a ser una economía empresarial, ya no campesina. De todas maneras, podemos interpretar desde sus singularidades y contextos locales y nacionales las demandas por la tierra. Hay otras demandas que pueden ser de carácter político en la medida que se exige la ampliación de los derechos o la incorporación de otros derechos en la genealogía de los derechos. Entonces hay una multiplicidad de demandas, ¿no ven? En la movilización prolongada del 2000 al 2005, las demandas eran múltiples en relación al costo social que implicó la aplicación del proyecto y el modelo neoliberal del ajuste estructural. Estas demandas tienen que ver básicamente con la recuperación de los recursos naturales y con la consigna y la demanda de nacionalizaciones desde la perspectiva popular, y esto implicaba recuperar en la memoria lo que fue el nacionalismo revolucionario y tratar de, con las nacionalizaciones, tener efectos estatales en términos de la independencia económica y salir del capitalismo dependiente. También se dieron demandas que tienen que ver con la descolonización, teniendo en cuenta que estamos en un continente que ha sido conquistado, donde se han producido oleadas de conquista y oleadas de colonización. En casi todos estos casos se ha producido la intermediación política, la mediación representativa, la transformación del sentido político de la demanda, conllevando consigo el despliegue de la retórica política, con las consecuencias de usurpación y de deformación misma, no solamente del sentido inicial, sino también de los fines. En la historia reciente, política en Bolivia, la recientísima, la que tiene que ver con la coyuntura presente y con los espesores de la coyuntura, como siempre decimos, está esta demanda social del pueblo, podríamos decir, ya interpretando del cumplimiento de la Constitución, y sobre todo respecto a la duración de los jueces, de los magistrados, de los tribunales, y la ampliación de uno de los tribunales, del Tribunal Constitucional, incumpliendo los plazos preestablecidos, ha traído como consecuencia la protesta, la interpelación de no solamente políticos, parlamentarios, de la oposición, pero también exoficialistas, sino también de parte del pueblo. Esa demanda, que es justificable y racional desde el punto de vista de la Constitución, es intermediada por el sector llamado evista, que se opone al sector llamado arcista del MAS, en plena crisis y desgarramiento. Si bien es justificable la demanda, lo que se olvidan decir los del sector involucrado en los bloqueos de caminos, que exigen precisamente la resolución en términos de la convocatoria a elecciones de magistrados, que durante las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, a pesar de que se anularon
las elecciones de ternas escogidas por el propio partido, es decir, oficialistas, y por lo tanto que contravenían lo que establece la Constitución, que la designación de ternas tenía que venir de parte de la sociedad en lo que se llama la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. También en lo que consiste el control social y la participación, que exige la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. Contraviniendo todo esto, eligieron magistrados chutos con la mayoría congresal que tenía el partido oficialista. Es decir, que en el caso de los bloqueos de caminos actuales que exigen la elección de magistrados, hay una doble moral. Por lo tanto, no hay moral para esta exigencia, a pesar de que esta exigencia en sí misma es justificable, es justa, y eso es lo que se debería hacer. Entonces, la legítima exigencia de elecciones de magistrados termina siendo una excusa para dar un golpe certero al enemigo, que es el gobierno. Un enemigo que es del mismo partido, ahora dividido. La demanda vuelve a sufrir un desplazamiento, una modificación de sentido. La demanda se convierte en la demanda de ser candidato en las nuevas elecciones, candidato del partido en pugna, dividido, en escisión, en desgarramiento. Para tal efecto se moviliza la Federación Cocalera de Cochabamba y San Julián, bastiones de los partidarios fieles y leales al caudillo caído en desgracia. Estamos ante un contexto de manipulaciones, quizás más denso, puesto que en este contexto tenemos a manipuladores y a manipulados, a procedimientos de manipulación, de los cuales no son necesariamente conscientes los manipuladores ni los manipulados. Son prácticamente víctimas de una trama ya preestablecida, quizás en las dinámicas moleculares de la sociedad y en las dinámicas molares institucionales, en el conjunto de acciones y también en el conjunto de discursos que una vez hechos y una vez dichos, sus consecuencias son incontrolables. Al respecto tendríamos que preguntarnos si la política como actividad no contiene en sí misma de manera inherente la irracionalidad, a pesar de que la definición política es una definición racional y viene de una pretendida ciencia de la política, ciencia del Estado. Esto lo decimos a propósito de lo que hemos dicho, de las contradicciones y de las paradojas, sobre todo de las aporías, que son, por cierto, irresolubles. Nos referimos al libro de Justin Eric Haldor Smith, Irracionalidad, una historia del lado oscuro de la razón. Se trata de la historia de la irracionalidad, que puede considerarse complementaria a la razón, pero también opuesta a la razón, pero también que la atraviesa la razón, pero también que la supone a la razón. La historia abarca varios campos, varias formas, varias manifestaciones en la historia de la irracionalidad, en distintos tópicos.
en los tópicos relativos a la religión, en los tópicos relativos a la pseudociencia, en los tópicos relativos al arte, a la cultura, así como a los comportamientos desbordantes, y en la contemporaneidad más actual a lo que ocurre en el campo de los avances tecnológicos y cibernéticos y sus consecuencias en la psicología humana. Entonces tendríamos que preguntarnos si la actividad política no está imbuida, afectada por la irracionalidad. Esta irracionalidad que se manifiesta en las contradicciones de las actividades políticas, sus efectos, sus motivaciones, tiene que ver con lo que llamamos el deseo de poder, el deseo de dominio, la compulsión por el poder, la compulsión por el dominio. Según Lacan, el deseo del deseo, que es insatisfacible. Nosotros podemos decir que deriva o deviene de una carencia es subjetiva, en la estructura de subjetividades inconclusas, que quieren llenar sus propios vacíos precisamente con el simbolismo y el imaginario que desata el poder y el dominio y la dominación. Irracionalidad desbordante en los comportamientos políticos cuando se ingresa a un ámbito de crisis múltiple y aguda de la política y se ingresa en fases muy avanzadas y en descomposición de la decadencia. Es cuando la demanda inicial, la demanda social, ha sido ocultada, está en la sombra, es ignorada precisamente por este conjunto de desplazamientos, de transformaciones, de adulteraciones del significado inicial de la demanda, en la medida que la polisemia adquiere connotaciones que cada vez más escapan al sentido y a la orientación inicial, a las consideraciones iniciales, y empieza a adquirir significaciones distintas, cada vez más alejadas de la intención y la motivación inicial. Las otras connotaciones del desplazamiento semántico forman parte de otras comunicaciones, de otras interpretaciones. En el campo del ejercicio del poder, en el campo del gobierno y de el ámbito político donde aparece la oposición como complemento de este ejercicio de poder, de este círculo vicioso del poder. Las interpretaciones mediáticas de los medios de comunicación son las que se imponen en una atmósfera plagada de emisiones que tienen la intención y la búsqueda del impacto sensacionalista. Entonces no solamente se ha perdido el sentido inicial de la concepción de la demanda, sino también se puede decir como ilustración figurativa que también se ha perdido el principio de realidad. Mejor dicho, las aproximaciones empíricas y de la experiencia social de la realidad efectiva. Dicho esto, tenemos que preguntarnos cómo evitar la usurpación, la tergiversación de la demanda, la intermediación de la demanda, la representación de los demandantes, cómo evitar los desplazamientos y la pérdida del sentido inicial de la demanda. La respuesta nuestra tiene que ver con la autonomía de los colectivos,
de demandantes, con la autorrepresentación de los demandantes, con la acción directa.